¿Qué tal amigos de la Fundación Furefa? Bienvenidos a este episodio número 13 de la segunda temporada de sesiones de mantenimiento familiar. En el episodio anterior iniciamos una serie que titulamos Principios Bíblicos de la Sexualidad. Ese es un tema que quizás para algunos suene un poco extraño por el contenido bíblico, pero creo que necesitamos una fuente saludable, una fuente responsable de una buena formación de la sexualidad. Permíteme iniciar haciendo un ejercicio. Todos nosotros tenemos alguna información acerca de la sexualidad, por supuesto, pero si tomáramos toda esa información y la pudiésemos clasificar de acuerdo a su origen, déjeme preguntarle lo siguiente. ¿Cuánta de esa información que tiene en su mente acerca de la sexualidad la recibió de sus padres? Algunos tuvieron el privilegio de contar con padres que les dieron una muy buena instrucción acerca de la sexualidad. Fantástico por ellos. Pero un buen porcentaje, sus padres tuvieron un gran temor de darles información sobre la sexualidad. Algunos lamentablemente asustados de cómo explicarle a nuestros hijos acerca de la sexualidad, prefirieron callar esa información, cuando creo que los padres debieron jugar un papel mucho más protagónico en instruirnos, enseñarnos acerca de la sexualidad. Hay una anécdota acerca de esto cuando un padre recibe a la hora del almuerzo a su hijita de 7 años, están todos almorzando y su hijita de 7 años sale con la pregunta: papi, ¿qué son preservativos? Y el papá no esperaba escuchar una pregunta de esa naturaleza, y menos en su hijita de 7 años. Así que él se pone un poco colorado, no sabe cómo explicarlo, mira a su esposa como para botarle la pregunta, pero su esposa va de la mirada para que sea papá quien asume la responsabilidad. Así que papá dice: ok, amor, mire, ¿sabes una cosa? No sabría cómo explicártelo ahora, pero esta noche te prometo que te lo explico. ¿Te parece? Ah, bueno, papi, no hay problema. Y salido del almuerzo, buscó en su biblioteca algún material que le diera información acerca de cómo instruir a una niña de 7 años acerca de la sexualidad. Y bueno, papá investigó, trató de encontrar material, no tenía absolutamente nada sobre el tema. Llamó a algunos cuantos amigos y uno de ellos, casado con hijos, le dijo: sí, claro, yo tengo algún material, ¿quieres venir a casa? Lo miramos, y fue a la casa de su amigo. Estuvieron mirando algún material, recibiendo alguna asesoría, y en la noche, cuando llegó la hora de la cena, papá guardaba la esperanza de que la niña hubiera olvidado la pregunta. Estaban cenando y ya casi todo estaba terminando cuando la niña se acordó y dijo: ay, papá, me prometiste que me contaría qué son preservativos. Así que papá toma algo de valor y empieza a explicarle: bueno, hijita, ¿tú recuerdas las bombas que usamos nosotros para tu cumpleaños? ¿Recuerdas esas bombas inflables plásticas? Sí, sí, claro. Bueno, mira, cuando mamá y papá queremos determinar la cantidad de hijos que vamos a tener, usamos un método de planificación, se llama así, para determinar cuántos hijos vamos a tener. Y hay alguno que se parece a esas bombas, que se llama preservativo. Ay, papi, esos son condones, le dice la niña. Yo lo que quiero saber es que son preservativos, que aquí en la mermelada dice sin preservativos. Por supuesto, es un fiasco ese episodio, pero creo que es el oso que muchos padres han tenido para tratar esta información con sus hijos. Se sienten avergonzados, pasan colores, no saben cómo darles la información, y eso debido a los tabúes. Definitivamente hablar de sexualidad se convirtió en un tabú en muchos padres, pero el no dar esa información por parte de los padres pues propicia que otros sí den ese tipo de información, o que los chicos encuentren esa información por fuentes menos saludables. Pero continuamos con nuestro ejercicio. La pregunta inicial fue: ok, del 100% de la información que tienes acerca de sexualidad, ¿qué porcentaje lo recibiste de tus padres? Si tienes lápiz y papel y pudieras hacer ese ejercicio escribiendo los porcentajes, fantástico. Pero luego viene la siguiente pregunta: de ese porcentaje del 100%, de la información recibida o de la información que tienes en tu mente sobre sexualidad, ¿qué porcentaje le recibiste de la escuela? Porque los educadores te la enseñaron. Bueno, algunos recibieron cátedra de comportamiento y salud, de educación sexual, otros no. Ahora escribe ese dato. Luego, pregúntate: ¿qué porcentaje de esa información la recibiste de tus amigos, de aquellos de tu propia edad?
Seguramente es un tema, de por sí que sexualidad es el tema más hablado en los corrillos escolares y de la universidad. Se habla de una forma a veces sucia, morbosa, a veces se habla de una forma respetuosa acerca del tema, pero es uno de los temas mucho más hablados acerca en estos escenarios escolares. Entonces entre amigos hablamos del tema, ¿sí? Por curiosidad, porque alguien quiere fanfarronear, sabes, mira la experiencia que tuve en el sexual con fulanita de tal, con no sé quién, y entonces fanfarronea y hasta dicen una cantidad de mentiras, como que metiendo fantasía en la mente de otras personas. Pero bueno, ¿qué porcentaje de esa información que tienes la recibiste de tus amigos? Ahora, ¿qué porcentaje de esa información la recibiste porque acudiste a documentales, a libros, a artículos científicos, técnicos, profesionales que te enseñaron acerca de eso? ¿Tienes algún porcentaje de información sobre eso? Ahora, ¿qué otro porcentaje, otra fuente es la Internet? ¿Qué porcentaje de la información que tienes acerca de sexualidad lo recibiste de la tecnología, de la Internet? Bien sea las redes sociales, bien sea la pornografía, bien sea porque sencillamente has estado viendo imágenes o videos acerca de esto. ¿Qué porcentaje? Ok. Listo. Ahora analiza los porcentajes como si fuera una torta estadística y vas a ver que según la fuente más grande que hayas recibido, es decir, la mayor parte de la información, ¿de qué fuente la recibiste? He tenido algunos consultantes que me han abordado, parejas que me han dicho, mira, yo tengo esta información de la sexualidad y choco con la información que mi esposa tiene de la sexualidad y mi pareja creo que está mal. Y ella me dice, no, eres tú el que está mal. No, tú estás mal porque tú deberías pensar así acerca de la sexualidad. No, tú estás mal porque deberías pensar así acerca de la sexualidad. Y les hago este ejercicio que acabo de aplicar a ustedes y descubren, wow, ella tiene como fuente de información que sus padres, la escuela, documentos profesionales, y eso obviamente va a marcar una forma de administrar su sexualidad. Él tiene una información recibida más que todo de fuentes de sus amigos, con un lenguaje bastante morboso acerca de la sexualidad y a través de la pornografía. Entonces él va a tener una manera de administrar su sexualidad, de ejercerla muy diferente a su cónyuge. Y cuando hay estas diferencias de criterios en la sexualidad, pues por supuesto va a haber un conflicto. Él va a esperar que ella tenga una conducta como la de las personas que ve en la pornografía. Ella va a esperar que él tenga una conducta más respetuosa, más técnica, más sabia en la administración de su sexualidad. Y ahí va a haber unas rivalidades. Y esa es una de las razones por las que algunos matrimonios entran en conflicto, porque no tienen unificados los criterios acerca de la sexualidad. Como pueden ver, entonces, la fuente que mayormente influyó en nuestra formación sobre la sexualidad determinará mucho de la conducta. Al hacer este ejercicio, déjeme preguntarle, ¿esa fuente es la fuente más saludable para la administración de su sexualidad? Porque no va entonces a permitir que esa sea la fuente que también instruya a sus hijos acerca de la sexualidad, ¿verdad? Y creo que esta reflexión de hoy nos debe conducir a que como padres dejemos de cubrir dejemos de ausentarnos en la responsabilidad de orientar correctamente a nuestros hijos para que reciban la información adecuada acerca de la sexualidad. Recuerdo que hace muchos años el Estado sacó una pauta publicitaria donde un chico de más o menos unos 16, 17 años tenía abrazando a una niña de aproximadamente 13 años. Y es una foto muy bonita, pero en la parte inferior aparece un texto que dice: ¿dejaría usted a este chico la formación sexual de su hija? Y claro, la pregunta de por sí es muy confrontadora. Y bien, muchos padres dirían, no, claro, por supuesto, no quiero que mi hija reciba información de un chico que tampoco tiene esa información, por supuesto. Pero la verdad es que en muchos casos nuestros hijos adolescentes particularmente están recibiendo más información para su sexualidad, para orientar su sexualidad de otros chicos tan ignorantes como ellos mismos, o de chicos que consultan pornografía, o de chicos que viven en promiscuidad sexual y tienen una serie de situaciones en su casa porque están siendo abusados o porque han incurrido en algún tipo de adicción y reciben información menos adecuada de la sexualidad, y son ellos los maestros de la sexualidad de nuestros hijos.
Y esto se debe también, esta condición también para nuestros hijos se debe a nuestra mediocridad en el liderazgo de la formación de la sexualidad de nuestros hijos. Así que como padres no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hoy, considerando que este estudio se titula Principios Bíblicos para la administración de la sexualidad y viendo este ejercicio que acabamos de hacer, creo que la primera verdad que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: es Dios el inventor del sexo. Dios inventó el sexo y Dios inventó la sexualidad. Sexo y sexualidad no son la misma cosa. Vamos a considerar que la sexualidad es un capítulo bastante amplio y sexo es un capítulo pequeño dentro de todo el gran capítulo de la sexualidad. Pero el primer aspecto que quiero referir es este aspecto de quién lo inventó, por qué existe, de dónde salió, dónde surgió. Esto no es un producto del desarrollo social humano, por supuesto, porque es un tema genético. Ahora, si abordamos la escritura, porque nuestra serie se llama Principios Bíblicos de la Sexualidad, déjenme leerle dos pasajes bíblicos que nos afirman esto que estamos diciendo: Dios inventó el sexo. Creó Dios, Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora nota que hay un singular: creó Dios al hombre, singular, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hablando en términos genéricos, hablando de la raza humana, usa esa expresión, creó al hombre, ¿sí? Y luego viene usando la expresión varón y hembra los creó, hablando de la raza humana, luego especifica difiriendo los géneros, marcando una diferencia entre los géneros. Y Dios es el diseñador de la diferencia de los géneros. Dios es el diseñador de los géneros. Ahora va más allá de la genitalidad, por supuesto. Esto abarca el tema psicológico, un tema emocional, mental, fisiológico, por supuesto. Entonces, cuando vemos que el texto dice varón y hembra los creó, podemos entender que nuestra sexualidad, esa diferencia de géneros y esa forma de conducirnos en el ejercicio de la sexualidad y nuestro sexo han sido determinadas por Dios mismo. Él fue el que diseñó nuestros órganos sexuales, nuestra sensibilidad que caracteriza a cada género. Él fue el que nos dio estas características. Otro pasaje es Génesis 5:2, donde dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. A los dos los llamó Adán el día que fueron creados, pero empieza declarando: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó así el nombre de ellos Adán. Así que la idea del sexo y la idea de la sexualidad, la idea de tener una genitalidad, la idea de que fuimos diferentes en términos fisiológicos y psicológicos en cuanto a hombres y mujeres se refiere, esto no es una idea humana, esto es una idea divina. Desafortunadamente, muchos de los tabús que hay acerca de la sexualidad y acerca de sexo, y mejor no hablen de esos temas, yo como conferencista del tema, en algunos lugares he tenido algunas objeciones: no, mire, ese tema no lo toques aquí, en este lugar, eso no es propio de iglesias, eso no es propio de la religión, y me he topado lamentablemente con esta posición. Y a mí me parece que es justo en medio de la fe que se debe enseñar y instruir esto, porque es parte de la formación. Mira que estos pasajes que acabo de leer pertenecen a los primeros libros de la Biblia, en la cronología. Casi está diciendo, mire, Dios, Génesis hace referencia al término orígenes y casi está diciendo, ok, allí en los primeros capítulos está hablando del origen de la humanidad, pero no solamente define el origen de la humanidad en términos de, bueno, eso es una creación divina, sino que también está hablando del origen de la humanidad en términos de familia, en términos de matrimonio y en términos de sexualidad. Así que cuando usa esta expresión varón y hembra los creó, destaca quién originó, de quién es la idea. Dios nunca tiene malas ideas. Dios es un ser maravilloso. Él tiene buenas ideas y Él no da puntadas sin dedal. Quiere decir, todo lo que hace lo hace con propósito. Así que cuando Dios diseñó nuestra fisiología
de varón y hembra, nuestra genitalidad masculina, femenina. Bueno, esa idea de Dios no es nunca una idea mala, es buena. Así que pensar eso es malo, eso es sucio, vender la idea a los niños, no, caca, sucio, y vender eso, no toque, eso es feo, eso es malo, pues estamos dando un incorrecto mensaje acerca de la sexualidad. Y creo que tenemos que aprender a abordar el tema con más respeto, no yéndonos al extremo de los mitos, de los tabúes acerca de la sexualidad, pero tampoco tenemos que irnos al extremo de una liberalidad donde incluso tratamos y abordamos el tema y el ejercicio del mismo con total irrespeto y con total irresponsabilidad. Creo que aquí ya empezamos a entender que hay una responsabilidad en cuanto a la verdad. Tenemos esta sexualidad porque Dios la inventó, Dios la diseñó y las ideas de Dios no son buenas. Por lo tanto, podríamos considerar que el sexo en sí mismo es una idea divina, no es mala ni es buena, eso no lo determina la sexualidad, eso lo determina el uso mismo, la administración de ella misma. Como un cuchillo. ¿Es un cuchillo acaso malo o bueno? Bueno, ni el cuchillo ni es malo ni es bueno. Eso depende de quién lo tenga. Si lo tiene el ladrón que usa el cuchillo para atracar a alguien, por supuesto, el uso del cuchillo será inadecuado. Pero si lo tiene el carnicero o lo tiene el chef que va a hacer filete y va a preparar comida y usa el cuchillo para cortar la carne, por supuesto hay un buen uso. Así que el sexo en sí no es malo. Simplemente el sexo es un diseño de Dios que ha sido puesto en nuestras manos y lo bueno o lo malo de él lo determina la manera como nosotros lo usamos. Pero partamos de este hecho. Es idea divina y por lo tanto es una buena idea. Nos vemos mañana en el siguiente episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar con nuestro tercer episodio de esta serie Principios Bíblicos de la Sexualidad.